ahora vamos a presentar, muchas gracias, vete para acá Eduardo, porque quiero que me ayudes a presentar a la charla que tenemos a continuación, que en un congreso de estos es una charla que no tiene nada que ver. ¿Por qué has elegido a este señor y por qué vamos a regalar libros de este señor a los que nos rellenan la encuesta? Bueno, a Eugenio Ibarzábal lo vais a conocer todos dentro de breves instantes. Yo he tenido el privilegio y la suerte de conocer a Eugenio hace bastantes años y yo recuerdo perfectamente la primera conversación, una cena que tuve con él, que nos invitó una amiga común a cenar porque quería que nos conociéramos, su capacidad de escuchar. Eugenio es escritor, es periodista, pero podríamos decir ha sido periodista porque ahora su profesión fundamental es la de escritor, pero sobre todo yo os diré que es una de las personas con la que yo he sentido mejor el arte de escuchar. Además, Eugenio es un extraordinario conferenciante. Vais a tener todos el privilegio de escucharle. Yo un día charlando le engañé, le digo, oye Eugenio, ¿te animarías a hablarnos del arte de escuchar? El arte de escuchar es un arte que nos debieran de enseñar en la facultad, debiera ser una asignatura obligatoria en medicina, el arte de escuchar. Pero durante mucho tiempo yo he tenido la oportunidad de leer muchas cosas de Eugenio. Eugenio además ha tenido el detallazo de traeros para todos los que queráis y luego ya, antes os han dicho, cuando salgamos a última hora para no montar mucho lío de libros y sobre todo porque ahora vamos a comer todos unos pinchos, como luego os dirán, para que no tengáis un libro en la mano y que no podéis comer, el libro lo repartiremos en secretaría al salir de aquí. Es uno de los libros de Eugenio y os vais a dar cuenta que son libros que os hacen pensar. Yo he tenido la suerte, ya os digo, hace años, me dejó un verano Eugenio, uno de sus borradores del libro, y me dijo, Eduardo, quiero que me digas lo que opinas. Y yo recuerdo en pleno mes de agosto, leía un capítulo y no quería leer el segundo porque cada capítulo te hace reflexionar. Entonces yo creo que esta es la mejor introducción para lo que Eugenio nos va a contar hoy. Os vais a dar cuenta que nos va a hacer reflexionar y yo estoy seguro que nos va a hacer reflexionar dentro y fuera de la consulta. Pero os daréis cuenta que después de su charla, cuando nos sentemos el lunes delante de un paciente... ¿Dónde va a parar? El contrator que te sale, pero muchísimo mejor, porque lo tienes ahí. Estoy seguro que vamos a escuchar diferentes. Así que, Eugenio, gracias por estar hoy aquí con todos nosotros. Deciros a todos que lo hace de manera absolutamente desinteresada, solo por el placer de compartir este día con vosotros. Así que os pido un fortísimo abrazo y aplauso para ustedes. Todo tuyo. Eduardo consideró que podría ser de interés contaros esta experiencia y simplemente voy a hacer eso, contaros. No se trata, en mi opinión, de creer que escuchar o no es bueno, cada uno puede pensar lo que quiera. Yo lo que voy a hacer aquí es contaros cómo escuchar. ¿Qué es lo que a mí me ha ido bien a lo largo de estos últimos años? Por tanto, deciros que no voy a demostrar nada, no vengo a demostraros nada. Lo que sí vengo es a mostraros y a ver si os podría venir bien. Además pasa una cosa que no se trata únicamente de un aspecto de escucha profesional, sino que de lo que vamos a hablar vale un poco para todo. Estamos hablando de pareja, estamos hablando de hijos, estamos hablando de amigos, de situaciones en las cuales la gente lo está pasando mal y podemos echar una mano, ¿de acuerdo? Pero en el fondo, variando el escenario, en el fondo estamos hablando de lo mismo, de cómo escuchar. Bien. Yo llevaba ya algunos años y lo hacía, me tocaba, pero un día me pasó algo especial.
un día vi cómo lo hacía, cómo escuchaba. Y pasó lo siguiente. Yo trabajaba entonces en televisión y el programa normalmente era en directo, pero aquella vez hubo que, por lo que sea, adelantar. Entonces se trataba en este caso de una entrevista. Grabamos la entrevista a la tarde y tuve la oportunidad a la noche, en casa, de poder ver la entrevista. Y me hizo pensar. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente. Primero, haceros la idea de que, como entrevistador, soy una persona bastante más joven de la persona a la que iba a entrevistar. Y la persona que iba a entrevistar era una persona que me podría llevar 25 años. Por lo tanto, tú vas un poquito acomplejado. Él tenía un montón de ego. No era médico, era otra cosa, ¿eh? Y estabas un poco aturdido, esperando. No sabes muy bien. Tienes preguntas, pero no sabes cómo, porque al final hay algo de necesidad de que cuente cosas, ¿no? Y advertí que empezaba por una pregunta de tipo general. Casi que no tenía mucho que ver con lo que él estaba hablando, con lo que él tenía. ¿Qué pasó? Le vi la cara de él. Vi el impacto de una pregunta general en una persona que tenía, repito, mucha seguridad en sí mismo. Pensó, este chico es tonto. Vale. Él continuó y empezó a hablar. Empezó a hablar y observé también que yo cambiaba de posición conforme él cambiaba. ¿De acuerdo? Era como había una cierta sensación de mimetismo, hasta en algún caso situaciones un poco ridículas, porque me veía con una cara un poco de tonto, conforme como que estaba mimetizando. En un momento determinado le dije, perdone, lo voy a repetir lo que ha dicho. Es exactamente, o sea, usted fue aquí, luego pasó aquello, luego tal, es exactamente esto. ¿Le he entendido bien? Mensaje que recibe él. Este chico es tonto, pero muy interesado. Seguimos. Y en un momento determinado, estamos hablando, y le paras y le dices, me gustaría saber si le estoy interpretando bien. Por tanto, usted piensa esto y esto y esto. No piensa esto y esto y aquello. ¿De acuerdo? De acuerdo. Él dice, caray, enorme interés. Y él se va lanzando, y él se va lanzando. Pasa un tiempo y hay un momento en que todos nos repetimos. Todos nos repetimos. Y hay un momento en que tú le vas a empezar a decir, espera un momentito, eso era lo que ha comentado usted antes, ¿no? Y le vas acotando. Vas matizando. Y vas cerrando. Conforme repites, interpretas. No le haces tanto preguntas tuyas, sino que casi atrapas las suyas, lo que él está diciendo, ¿de acuerdo? Y hay un momento determinado en que tú pasas a un protagonismo mucho mayor de lo que tenía él. Y al final le haces la pregunta fundamental. Era un tema de poder. Y fui directamente al grano. Y observé que él, en ese momento, pasó un umbral. Él tenía un seguro. Él tenía algo de lo que no iba a hablar. Pero había cogido tal seguridad, tal tranquilidad, tal confianza, que pasó el umbral y contó cosas que él no había pensado previamente en contar. Si una persona pasa ese umbral, te puede contar todo. ¿De acuerdo? Vale. Ahora vamos a desgranar qué es lo que hay
en estas breves cosas que he contado. Hay una cosa fundamental, y es que él pensó, y además lo había, que yo tenía buena intención, que yo no iba a hacerle daño, que yo iba a tratar de entender lo que realmente pensaba. Y él empezó a confiar. ¿Por qué? Porque estamos deseando hablar, queremos hablar, y observo que hay una persona delante de mí que no me va a hacer daño. Nos habrá pasado más de una vez. Estamos aquí en Vitoria, por ejemplo, y vamos a Madrid en tren. Nos sentamos en el Albia y hay una persona que se ha puesto al lado. No sé si es la maleta, o si es el tiempo, o si es lo que sea, pero empezamos a hablar. Y en muy poco tiempo observas que te ha contado cosas muy íntimas. ¿Y cómo es que esta persona me está contando esto? ¿Sabéis por qué está contando eso? Porque esa persona se para en Burgos y piensa que ya no te va a ver más. ¿De acuerdo? No os vais a ver más. Este de aquí no me puede hacer daño. Esta idea es fundamental. ¿Cómo generamos confianza con una persona? Y la confianza es, no sé si me va a hacer bien, pero no me va a hacer mal. Parece que tiene buena intención. Conforme, tema importante. Repetir, interpretar bien. ¿Qué significa? Significa, caray, comodidad, buena intención. Esta persona de verdad quiere saber lo que yo pienso. Fijaros qué cosa tan agradable, tan atractiva. Tiene interés en mí, le intereso. ¿Hay algo más agradable? Le intereso lo que yo digo y no me va a hacer daño. Yo puedo continuar con esa persona. ¿Conforme? Más. Me callo. ¿Cómo puedo yo escuchar sin estar callado? Es imposible. ¿Qué significa callar? Significa que conforme la otra persona está hablando, tú estás pensando en lo que está diciendo. Es como si escuchas la primera vez. Qué interesante. Sea bueno, sea malo, sea desagradable, no sea desagradable. No te está juzgando, te está pensando. Y si quieres pensar, no puedes pensar y hablar al mismo tiempo. Tienes que callar. ¿Conforme? Y hay muchos momentos en que la otra persona está hablando y tú, al callar, no sé qué pensaréis, pero si mantienes un silencio total, a veces es un poco desagradable, puede ser un poco duro. Una de las cosas que me ha ido bien es, conforme está hablando la otra persona, asentir. ¿Conforme? Es algo así como decir, te entiendo, ya sé lo que me dices, ya sé lo que me dices, te entiendo lo que te pasa. Esté o no de acuerdo con lo que tú estás diciendo, te entiendo. Asientes y cambias a veces de posición.
Y en ocasiones las interrupciones son para repetir y para interpretar correctamente. Es decir, que lo que tú quieres decir es esto. Lo que te preocupa más bien es esto, ¿verdad? No es aquello, es esto, ¿verdad? Eso es lo que me pasa. Y casi vas como tejiendo una cierta complicidad con esta persona. Todo lo que os estoy diciendo se puede utilizar para lo bueno y para lo malo. Por favor, estoy hablando para ser utilizado para lo bueno. Al tiempo, os daréis cuenta de que si algo nos fastidia, es cuando estamos hablando con alguien y en un momento determinado va y le dice que yo no quería decir eso. Y la otra persona insiste, pero que yo no he dicho eso, y si he dicho no quería decir eso. Ya está el follón armado. ¿Yo qué clase de confianza puedo tener con una persona que aprovecha lo que yo le estoy diciendo contra mí? ¿De acuerdo? Se ha acabado. Yo ahora empiezo a luchar contigo. Yo no estaba para luchar contigo. Me parecía que había venido yo para escuchar y para contarte. Me estás haciendo daño. Otra cosa importante es, cuando estamos hablando, una persona cuando está preocupada, todos cuando estamos preocupados, no lo decimos bien. No es que tenga una preocupación, tengo 3 al mismo tiempo. Puede parecer no lógico el discurso que estoy haciendo, contradictorio, digo una cosa, digo la otra, la digo mal. Puedes ayudar al repetir, al interpretar, puedes ayudar. Has dicho esto, eres esto, ¿verdad? O sea que has dicho 2 cosas, esto, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Le ayudas a pensar. Pero si algo es peligroso, aún de una persona preocupada y que te está contando, te pasa esto y esto y esto. Bien, es responderle de inmediato. Pues tú lo que puedes hacer es esto y esto y esto y esto y esto y tal. Caray, resulta que estoy súper preocupada, lo estoy pasando mal. Te acabo de conocer. Te estoy contando con 1000 dificultades. No sé si te lo estoy explicando las cosas relativamente bien. Y vas tú y de repente me dices que lo mío es así. ¿Es tan sencillo como esto? ¿Me estás llamando tonto? ¿O algo mucho peor? Aunque te lo parezca, cállate. Haz como si. Una de las cosas fundamentales que os habrán pasado y que funcionan en esos casos es, aunque tú tengas una respuesta, aunque tú sepas de qué van las cosas y pienses que lo que sea, a una persona abrumada y que te está contando, no le des una respuesta inmediata. Dile, déjame que lo piense. Ya te entiendo, creo que te he entendido. Pero no sé muy bien qué decir. ¿Me dejas que lo piense? Y te va a contestar, ¿dejarte? Estoy encantado. Déjame un par de días, le voy a dar una pensada. Y tal vez al par de días le vas a contar lo que ya tenías en aquel momento, lo hubieras dicho inmediatamente, pero se lo dices al par de días. ¿De acuerdo? Otro tema capital. Aprender a hacer bien las preguntas. No es lo mismo decir puedes hacer, debes hacer, te conviene hacer. A veces le metes 2 o 3 preguntas diferentes
Espera, me estás confundiendo. No me estás ayudando nada. ¿Conforme? Matiza, porque estaréis de acuerdo, estamos en una reunión y hay un buen lío. Y alguien para y dice, pero vamos a ver, no nos habíamos juntado para esto, no era este el tema, y le agradecemos todos y le decimos, menos mal, gracias. ¿Cuál era la pregunta? Hacer bien la pregunta. No lo voy a complicar, pero una pregunta tiene como 3 partes. El verbo es fundamental. ¿Para qué quieres saber eso? Y hay otra cosa que son como anexos, cosas a tener en cuenta. Pero yo diría casi al principio que el verbo es fundamental. Más. El lugar es clave en una entrevista. Y yo diría que casi tenemos cada uno lugares específicos en los que nos desbordamos un poco más. Hace unos días una madre me decía, si quiero hablar con mi hija, yo ya sé lo que hacer. Le tengo que llevar a la compra. Voy a hacer compras con ella. Y se crea un clima en el cual podemos hablar. Es decir, no puedo hablar en casa, pero le saco. Yo diría que es algo así como decir, si voy a hablar con alguien, igual hay lugares en los cuales en el día a día o en donde está el follón, yo ahí no puedo hacerlo. Necesito, no sé cuál es cada cual. Y puede ocurrir que lo que sea bueno para uno no es tan, ¿de acuerdo? Pero el lugar es importante. Tocar. Este es un tema delicado. Varía de culturas. La cercanía. Yo diría que hay como metros a veces. En algunos casos aquí somos gente más cercana, pero si te vas a otros países, por ejemplo, europeos o en Inglaterra, inmediatamente si te acercas la otra persona se aleja un poco. No sé si lo habéis observado. Hay una distancia cultural, ¿conforme? Y en esa distancia cultural está el de vez en cuando tocar. Que a veces hay personas que les molesta. Pero a veces tocar, que es mucho más fácil para las mujeres que para los hombres, tocar puede ser algo tan sencillo como en lugar de decir una frase que vuelve a ser un tópico, igual le tocas y ya te entiendo. Ya te entiendo. ¿Conforme? Bueno, 6 o 7 cosas que a mí me han venido bien. Dicho con todo el cariño y con todo el respeto. Me gustaría que, si a alguien le ha podido parecer interesante, no te voy a decir que con todo, pero pruébalo. Porque también ya sé lo que estáis pensando. Estáis pensando, qué bien le vendría esto a fulanito, a mi marido, a mi mujer, al jefe que tengo. Vale, no está. Pero ¿lo podría probar yo? Lo podría probar en casa antes de meterme en un lío más gordo. ¿De acuerdo? En alguna situación no traumática puedo hacer una prueba. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. No salió. Eso es todo lo peor. No tiene contraindicaciones. ¿Conforme? Yo diría, prueba en algún ambiente más y sácale algún tema de provecho. Conforme. Sé que vamos con retraso. Sé que va a llegar muy pronto la hora de comer. Y entonces yo he pensado también que quizá deciros que os aproveche y que os puede ir fenomenal. Y para cualquier cosa que sepáis que tenéis un amigo con el cual, si aún os apetece, podemos hablar. Gracias y hasta siempre. A mí, lo primero, Eugenio, gracias
Pero lo segundo, me gustaría que nos dieras alguna recomendación que tú has sentido. O sea, yo, por ejemplo, creo que los médicos, los dentistas, los médicos de la boca, hay algo que además muchas veces jugamos con ventaja, porque cuando hablamos con el paciente no se puede defender porque no puede hablar. Pero me gustaría que nos dieras algunas claves que igual tú has observado que los médicos no hacemos y que debiéramos de hacer en este proceso de la escucha activa, por así decir. Yo diría una cosa, que los médicos no son diferentes de los políticos, del empresario, del directivo, del sacerdote. Yo diría que además, cuanto más cerca de Dios es peor, ¿de acuerdo? Porque el ego es que se cree más. Al final no hay más que un pecado y es la soberbia. Y hay un momento en que dices, vale, ¿estás contento con estás? Me has ganado la discusión. Era tan fácil ganarme la discusión. Realmente no conozco nada. Es muy fácil callarme. Yo estoy además en esta situación. ¿Y qué? Y cuando observas que no es solamente el paciente, que es el marido, que es la mujer, que son los hijos, que estás más solo que la una, simplemente hay una pregunta. Oye, ¿serán los demás o soy yo? ¿No seré yo? Punto. Porque se repite sistemáticamente el mismo tema en los diferentes ambientes en los que yo vivo. ¿Estás feliz así? Es tu problema. Pero si no lo estás feliz, ¿por qué no hacer una prueba? Es lo que a bote pronto se me ocurre. Y nuevamente gracias. Gracias, Eugenio.